Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y como decíamos en nuestro programa anterior, hemos dividido este capítulo en dos secciones principales. En primer lugar, el prólogo del Evangelio, que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18. Y en segundo lugar, la introducción al Evangelio, contenida en los versículos 19 al 51. El tema central de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan es el logos, o sea, el verbo o la palabra. Leamos, pues, los primeros 3 versículos de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es llamado la palabra, el verbo, el logos. Este vocablo logos no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo Jehová. Él es el Jehová, Él es el verbo, Él es la palabra viviente, Él es el que es. El verbo o palabra es uno de los nombres más altos y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Este no es el logos de la filosofía griega. Más bien, Él es lo equivalente a la palabra Jehová de las Escrituras hebreas, el verbo de Dios. Y fíjese usted cuán importante es el verbo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. Jesús es el verbo, y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio. En el principio era el verbo, dice el versículo 1. En realidad hay 3 principios que se mencionan en las Escrituras. Un principio se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 1, y se remonta hasta la creación del universo físico. No se puede poner fecha a este evento, y no estamos nada de acuerdo con alguien que trata de ponerle fecha. Es una tontería decir que todo comenzó allá por el año 4004 antes de Cristo, como algunos han afirmado. Lo que algunos científicos dicen, sin embargo, es tan tonto como eso. Descubren un hueso por allá en África y tratan de ponerle fecha y dicen que data de 2000 millones de años. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso no lo sabemos de ninguna manera. Lo que nosotros creemos es que la Tierra ha estado aquí por unos, trillones o quizás quintillones de años. Ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios haya estado haciendo en el pasado? Bueno, opinamos que un gran drama ha tenido lugar en la eternidad pasada y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creemos que este universo ha estado aquí por mucho tiempo y creemos que es una presunción nuestra pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para crear su universo. Ahora, lo interesante es que el principio que se menciona aquí ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. Cuando volvemos a la creación, Él ya era. Y note usted que la palabra usada aquí no es, sino era. En el principio era el verbo. En griego, esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción que es continua. Pues vuelve al principio, a la creación, a 2 o 3 billones de años o quizás mucho más antes. El Señor Jesús viene desde la eternidad y Él ya es tiempo pasado. En el principio era el verbo. Si volvemos a hace billones y trillones de años antes de la creación, Jesús todavía sale desde la eternidad anterior. Por tanto, aquí tenemos un principio que en realidad no es un principio. Es un principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar, ni formarnos una idea de ello. Él es el anciano de días, y su cabello es tan blanco como la nieve, y ya lo era hace billones y trillones de años. En aquel entonces ya era. En el principio era el verbo. En el griego original son solamente 5 palabras, y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha, ni comprender o sondear esta frase. Así es que, con esta primera declaración tremenda, comienza nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio.
Ahora, la segunda declaración es esta: y el Verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús es diferente y distinto a Dios el Padre. No se puede identificarlo como Dios el Padre porque Él es con Dios. Pero alguien dirá que si Él es con Dios, entonces Él no es Dios. Pero la tercera declaración aclara esto también: y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. El hecho es que el griego es aún más específico que esto, porque en el idioma griego, la palabra que lleva importancia se coloca al principio de la oración. En el griego, esta frase se lee así: Dios era el Verbo. Y amigo oyente, eso es enfático. No se puede ser más enfático que eso. ¿Cree usted que se pueda negar la deidad de Cristo? Amigo oyente, no le es posible negar la deidad de Cristo. Las primeras tres declaraciones en el Evangelio según San Juan lo resumen todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa, han tenido que recurrir a un estratagema realmente diabólico y engañoso. Es la estratagema de publicar su propia supuesta traducción de la Biblia, en la que presentan su propio punto de vista, en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje. Ahora, fíjese usted también que Jesús es el Creador. Los versículos 2 y 3 dicen: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se fija usted? Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Y ahora el versículo 4 dice: En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, esto no significa simplemente que Él estaba vivo, aunque claro es que eso es verdad. Había vida en Él, pero el hecho es que los hombres necesitan de vida. Todos están muertos en delitos y pecados, según lo que dice la Biblia en Efesios 2:1. Y permítanos citar ese pasaje. Dice allí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que los hombres necesitan, aún hoy en día, amigo oyente, es la vida. En Él, pues, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Jesús es la luz, y la vida, dice aquí, era la luz de los hombres. Ahora, Jesús es contrastado con Juan el Bautista. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 1 de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de ella. Continuemos con los versículos 8 y 9. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tenemos aquí una declaración tremenda, amigo oyente, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están en la luz. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Ahora, ¿cuál luz? La luz de la palabra de Dios. Esta luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Eso es, alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada hombre que sale a la luz del sol. Pero hay quienes están por allí abajo en sus cuevas, a los cuales la luz del sol no llega. Es necesario venir a la luz. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 1 de Juan. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esta era la tragedia del mundo, y todavía es la tragedia del mundo hoy. El Creador bajó a esta tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no le reconoce y le rechaza. Hay quienes limitan la declaración que leemos aquí en el versículo 11 que dice: a lo suyo vino, diciendo que significa que solo vino a la nación de Israel, a su propio pueblo. Pero nosotros creemos que abarca más, amigo oyente. Vino a su propio mundo, porque Juan acaba de hablar en cuanto al hecho de que Él hizo el mundo. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo universal de Él.
Pero fíjese lo que dice aquí en los versículos siguientes, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron. Y nosotros damos en realidad gracias a Dios por esta palabrita todos. Todos tiene una proyección universal, porque nos incluye a usted y a mí, amigo oyente. Todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué les pasa? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, continúa el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La frase, los cuales no son engendrados, indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Veamos estas frases más de cerca, los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Esto significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos. No se puede mediante algo que uno haga, es decir, las buenas obras. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que no es por la educación ni por el entrenamiento que uno tenga. Los cuales no son engendrados sino de Dios, significa que usted, amigo oyente, solo puede llegar a ser hijo de Dios mediante el renacimiento. Y esta es la obra directa del Espíritu de Dios. El Señor Jesús dirá allá en el capítulo 3 de este Evangelio, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.